La astrología me ha interesado desde que tengo 7 años. Recuerdo a mi mamá leyéndome la columna del horóscopo en el periódico y recuerdo que me preguntaba siempre, pero es que esto de dónde salió, de dónde salió Aries, Tauro, Géminis, de que Tauro nació entre tal y tal fecha. Al no entender de dónde venía todo esto, yo era escéptica desde niña. Cuando tenía 13 o 14 años, mi mamá compró una computadora y puso internet, así que pude ponerme a investigar muchos temas que me interesaban y el horóscopo era uno de ellos. Así que me puse a investigar yo sola para corroborar que eran puros cuentos. Sin embargo, me topé con algo muy interesante, y es el hecho de que el horóscopo se originó en la mitología griega. Yo para ese entonces ya tenía algunos conocimientos muy básicos de la mitología griega. Conocía el mito de Perso y la Medusa, que venía en el libro de lecturas de la primaria, y había visto la película de Hércules de Disney como 800 veces, porque me encantó desde que la vi de niña. Y bueno, sin embargo, nunca había hecho la conexión entre el horóscopo y la mitología, por lo que, al encontrar la conexión, se me abrió todo un mundo de mitos y cultura griega que yo no conocía y que me encantó y me maravilló. La Ilíada, la Odisea, más mitos griegos, etcétera. Pero ya con este conocimiento de que el origen del horóscopo estaba en la mitología griega. Y aunque me encantaba la mitología griega, seguía siendo escéptica respecto a la astrología, porque pensaba que los mitos eran pues inventos de los griegos y nada más. Pero un día, ya estando en la prepa y teniendo la clase de filosofía, mi clase favorita, porque veíamos cultura y mitología griega, me pregunté, ¿será que los griegos inventaron todos estos mitos y casualmente la realidad calza con ellos? ¿O será que observando la realidad es que crearon estos mitos? Esto lo pensé por el mito de la hidra, que es uno de los 12 trabajos de Hércules. El de matar a la hidra, pero que era una tarea muy difícil, ya que al cortarle la cabeza le crecían más cabezas. Este mito hace una alegoría a un río griego, no me acuerdo bien si es el Tigris o el Éufrates, que al intentar detenerlo se dividía en dos, es decir, cuando a un río le pones un dique y ese río crece, lo único que ocurre es que tienes el río y va a desembocar en dos nuevos cauces. Y si a esos cauces los bloqueas, pues acabas teniendo un río ramificado en muchos ríos más, tal como ocurre en el mito de la hidra. O sea, el mito no nació porque alguien se lo imaginó de la nada, sino como una forma simbólica de explicar algo que sí pasaba en la naturaleza. Y ahí me fui dando cuenta de algo. La gente antigua no dijo, vamos a inventar que Venus es el planeta del amor porque suena bonito. Al contrario, observaron cómo se movía Venus, qué efectos coincidían con su aparición, qué energía se sentía y a partir de eso construyeron símbolos, mitos y significados. Es decir, esos mitos se construyeron basados en la observación de la realidad. No es que la astrología te diga cómo es la realidad porque alguien lo escribió en piedra hace 1000 años. Es que esas descripciones nacen de haber observado la realidad durante siglos. Y pues poco a poco me di cuenta de que la astrología no impone sentido, lo traduce nada más. Pero, me estoy adelantando, porque eso no lo pensé inmediatamente, sino que lo pensé al ir tratando de desmentir la astrología e investigándola con más profundidad. Y ahí me fui dando cuenta de que no había nada que desmentir. Y bueno, aquí estoy dejando fuera bastantes fragmentos de historia porque la astrología tal y como la conocemos no es algo que nació solamente de los griegos. Hubo personajes como los caldeos y otros que hicieron muchos aportes, pero pues no es el punto de este video. Como decía, al ir profundizando con el paso de los años, me encontré tanto con astrólogos modernos, o sea, de estos años de los 2000, como antiguos de hace 1000 años que explicaban los signos, planetas, casas y aspectos astrológicos. Y si algo resaltó de esa búsqueda y estudio, es que por ningún lado había descripciones como las del periódico donde venía el horóscopo. Al contrario, se hablaba de arquetipos, eventos geopolíticos, reyes, elementos, cualidades y polaridades. Conceptos que no venían en el horóscopo del periódico, ¿verdad? Y es ahí donde tuve una pequeña revelación. Hay dos astrologías, la popular y la real, diría yo. La popular es la de las revistas, la que yo conocí, la de Walter Mercado, Monividente y demás personajes de la tele. La real es la que se utiliza como una herramienta de autodescubrimiento y autoconocimiento, la que da cuenta de una conexión de todos los seres vivos con el todo, es decir, un plano distinto del ser humano y la que hace darse cuenta de que todo es un reflejo de todo y que todo está conectado. Y con esto no quiero decir que esta es la verdad con B mayúscula
ni nada, sino que solamente es el punto en el que estoy ahora respecto a la astrología, porque repito, sigo estudiando, sigo leyendo y estoy totalmente abierta a más información y puntos de vista, siempre y cuando sean dados con respeto, pero lo que voy es que la astrología real, por así decirlo, va más allá del Acuario, hoy encontrarás el amor. Y pues bueno, ya después fue muy confuso para mí ir encontrando videos, programas de la tele, documentales, etcétera, donde desmentían la astrología, porque al ver qué es lo que decían para explicar por qué la astrología es puro cuento, yo pensaba, pues es que eso que está diciendo tiene sentido, obviamente, pero algo no me acaba de cuadrar. Y tras varios años más de estudio, dije, ok, ya puedo decir, aquí es donde les falla al querer desmontarla, porque eso que están desmontando es la astrología de la tele, la de la radio, la de Walter Mercado, la que yo leí en el periódico con mi mamá cuando tenía 7 años. Así que, en el video de hoy, te voy a explicar 7 mitos de la astrología pop. Esa astrología ya desmontada que supuestamente te dice cómo eres y lo que te paran los astros, la que te dice que no es compatible con tu crush porque es Géminis, y la que es exclusiva de mujeres privilegiadas, blancas, whitexicans. Los planetas determinan tu personalidad. ¿Cuántas veces has escuchado que ese vato es bien intenso porque es Escorpio? O peor, no me junto con Géminis porque son falsos. Eres desorganizada porque tienes a Júpiter en Piscis. Eres frío y calculador porque tu luna está en Escorpio. Como si los planetas fueran unos dioses vengativos que te lanzan rasgos de personalidades del espacio. Pero no, no, no. Los planetas no son dueños de tu alma. Son más bien espejos de ella. Este primer mito hace creer a la gente que eres así porque tu sol está en Libra. Y a ver, para empezar, estas aseveraciones niegan el libre albedrío y reducen la complejidad humana a un horóscopo meado de revista. Históricamente, en antigua Babilonia, la astrología servía para predecir cosechas o guerras, no para andar analizando personalidades. Y entonces, para desmontar este mito, necesitamos a dos invitados especiales, el señor Carl Jung y el señor Hermes Trismegisto. Jung decía que los planetas y los signos son arquetipos, es decir, símbolos universales almacenados en el inconsciente colectivo y que todos compartimos, como el arquetipo del héroe o el de la madre o así. El inconsciente colectivo es un concepto bien interesante y merece su propio video, así que ya lo estaré sacando después. Como sea, así, con esto de los arquetipos, queda claro que Marte no es eres enojona, sino el arquetipo de la acción, la lucha o la autoafirmación. Y Venus no es el eres romántico, sino el arquetipo de armonía, belleza y deseos. Esto se refleja en una famosa frase latina que dice astra inclinant sed non obligant, es decir, los astros se inclinan pero no obligan. Ahí disculpen mi mal latín, pero atribuida esta frase a Ptolomeo y usada en la astrología medieval para evitar el determinismo, ya nos dice que los astros, nuevamente, inclinan, pero no obligan. Por su parte, el principio hermético de Hermes Trismegisto, como es arriba, es abajo, explica que la posición de Marte, siguiendo con el ejemplo de Marte en tu carta natal, no causa tu temperamento, sino que refleja un patrón energético que también está en ti. Por ejemplo, si tienes la luna en Aries, no es que eres irritable, sino que tu mundo emocional, es decir, ese abajo, en el principio hermético de cómo es arriba es abajo, ese abajo vibra con el arquetipo de lo impulsivo, que es lo que está arriba en el cielo, que sería representado por Marte. Es decir, lo que pasa en el cielo no controla tu vida, es un reflejo simbólico de lo que ya hay en ti. Y la carta natal o mapa natal o carta astral o como la conozcas, es un mapa de tendencias, no un escrito en piedra. La astrología pop ha sido generadora de muchos memes como los de los cáncer son sensibles, reduciendo los arquetipos a caricaturas. Y por ejemplo, en contraste, la astrología humanista de Danny Rudyard ve a los signos como potenciales a desarrollar, no como un destino que se debe cumplir. Así que para cerrar este mito, te invito a reflexionar. La próxima vez que leas publicaciones sobre tu signo solar o de que eres infiel por ser Tauro, pregúntate, ¿esto me define o me describe? ¿Me encierra en una jaula o me da herramientas para entenderme? Al fin y al cabo, los planetas, como dije al inicio, no son dueños de tu alma,
son espejos de ella. Y un espejo no te obliga a sonreír, solamente te muestra cómo lo haces. La compatibilidad de los signos. Ok, este mito es el típico Leo y Aries son la pareja perfecta. Virgo y Piscis se complementan porque son opuestos. o el Uy, no, Capricornio y Escorpio no se llevan nada bien. Este mito se basa mayormente en los elementos de los signos. Todos los signos corresponden a uno de los cuatro elementos: fuego, tierra, aire y agua. Aries, Leo y Sagitario son de fuego, Tauro, Virgo y Capricornio son de tierra, Géminis, Libra y Acuario son de aire, y Cáncer, Escorpio y Piscis son de agua. Y el mito lo que hace es simplificar y reducir estos elementos por iguales y contrarios. Es decir, el fuego es compatible con el fuego o con su opuesto, que es el aire. Es decir, Virgo es compatible con Capricornio, pues porque ambos son de tierra, o Virgo es compatible con Piscis porque pues es su signo opuesto. Así, la supuesta compatibilidad amorosa quedaría reducida a que los signos sean del mismo elemento o del elemento contrario, que por ejemplo el fuego y el aire son opuestos y la tierra y el agua son opuestos. Sin embargo, la compatibilidad astrológica va mucho más allá de esta clasificación básica. La sinastría, que es el estudio de las relaciones a través de la comparación de cartas natales, considera múltiples factores, entre ellos las posiciones de la Luna, Venus y Marte, los aspectos entre planetas, las casas astrológicas que se activan mutuamente o los nodos lunares. Por ejemplo, mientras que la astrología pop dice fuego y aire son compatibles, en realidad una relación entre un sol en Aries y un sol en Libra, es decir, un sol en fuego y un sol en aire, podría tener más desafíos que armonías a pesar de la supuesta compatibilidad elemental. La psicóloga y astróloga Liz Green explica que lo que atrae inicialmente, como esta compatibilidad solar, suele ser precisamente lo que genera los mayores conflictos de crecimiento en la relación a largo plazo. O sea, sí, la verdadera compatibilidad astrológica no es medida por lo fácil que sea la relación, sino por su potencial de transformación mutua. Un dato curioso histórico es que en la antigua Grecia, los astrólogos analizaban la compatibilidad principalmente comparando los signos ascendentes y las posiciones de Venus, no solamente los signos solares. Ptolomeo, en su Tetrabiblos, dedicaba capítulos enteros a analizar las cartas natales de ambas personas, no solamente sus elementos. Así que, la próxima vez que escuches que Géminis y Acuario son almas gemelas porque son de aire, recuerda que el amor verdadero no viene determinado por elementos, sino por cómo dos personas eligen crecer juntas a través de sus diferencias y similitudes, tanto personales como astrológicas. Los signos son personalidades. Uy, este mito se ha popularizado tanto que incluso figuras históricas como Nostradamus, quien basado en sus observaciones desarrolló descripciones de los soles en cada signo, contribuyeron a la idea de que los signos definen cómo somos. Pero aquí hay un error fundamental. Los signos no son personalidades, son arquetipos. Y aquí nuevamente te voy a hablar de Jung y los arquetipos. ¿Qué es un arquetipo? Bueno, un arquetipo es un modelo o figura universal que reside en el inconsciente colectivo, que ya había dicho que es un tema bien interesante y que le voy a hacer un video. Y bueno, este arquetipo representa experiencias, figuras o roles existentes compartidos por la humanidad. Según Jung, los arquetipos son universales, ya que existen en todas las culturas y épocas. Por ejemplo, el arquetipo del padre, de la madre, del sabio, del guerrero, etc. Los arquetipos son atemporales, pues no pertenecen a una época concreta, sino que son patrones eternos. Los arquetipos son simbólicos, pues se expresan a través de mitos, religiones, sueños y arte. Y los arquetipos influencian el comportamiento, ya que moldean nuestras actitudes, miedos y aspiraciones. Y en esta última característica es donde está la fina línea que divide personalidad de arquetipo. Los arquetipos influencian el comportamiento, pero no determinan la personalidad. La personalidad es única y se forma por genética, crianza, contexto sociocultural, experiencias y elecciones personales. En cambio, el arquetipo es un fondo compartido que puede manifestarse de muchas formas diferentes según la persona. Por ejemplo, Aries no es siempre impulsivo y colérico, que eso sería describir su personalidad. Aries es el arquetipo del pionero, del guerrero, del superviviente que puede expresarse
como la iniciativa en un emprendedor, como la valentía en un activista o como la terquedad en alguien que lucha por sus ideales. Así que, cuando veas descripciones de la personalidad de algún signo, pregúntate, ¿qué arquetipos están en esas descripciones? La astrología adivina el futuro. Mm, este es quizá el mito más peligroso de todos. Esa idea de que la astrología es como consultar un oráculo que te dice qué va a pasar mientras tú te cruzas de brazos. La verdad es todo lo contrario. Si bien hay ramas de la astrología, como la astrología predictiva, que es la más famosa, la astrología es ante todo una herramienta de autoconocimiento, no una bola mágica. Pero ¿por qué no predice el futuro? Para empezar, la astrología no es determinista. Una carta natal no es un destino escrito. Es más bien un mapa o una brújula de tendencias y potenciales, como ya lo dije antes. Por lo que, como estudiante, te hace activo al entender tus propios tránsitos astrológicos o progresiones y así tomar decisiones conscientes en lugar de esperar a que algo suceda. Por ejemplo, viene un tránsito de Saturno a tu luna y frente a esto tú puedes decir, uy, no, voy a sufrir. O tomas el tránsito para explorar cómo puedes trabajar tus emociones, que es un proceso lunar, con más madurez y responsabilidad, que es un proceso saturnal. La misma CIA, que quería usar la astrología para controlar el futuro, terminó demostrando este mito con el proyecto Stargate, ya desclasificado y que podemos buscar en Google y ahí vemos todos los archivos. En este proyecto se investigó el poder predictivo de la astrología para anticipar movimientos políticos de otros líderes mundiales y no pudieron hacer que las predicciones astrológicas fueran exactas. ¿La lección cuál es? Si hasta la CIA fracasó, ¿por qué creeríamos que un horóscopo de la tele nos va a decir lo que nos separa el amor o el dinero? Y es que, por ejemplo, el astrólogo Daniel Rutger decía que no se trata de predecir, sino de entender los ciclos. Y por ejemplo, yo puedo hacer tu carta de revolución solar, que es aquella que se levanta en el momento de que tu sol vuelve al mismo grado natal para tu año de cumpleaños, y aunque se pueden ver las tendencias, la revolución solar no predice nada, sino que más bien ayuda a tener una visión de los ciclos que estás atravesando o vas a atravesar durante ese año, de manera que puedas tomar tus decisiones y puedas elegir cómo vivir esos procesos. No sé si estoy siendo aquí lo suficientemente clara, pero la diferencia radica en querer decirle a alguien que la va a pasar muy mal porque tendrá un tránsito de X planeta, a decirle a alguien que está en medio de un ciclo de replanteamiento de metas profesionales. Es diferente. Y pues para cerrar este mito, recuerda que el futuro no está escrito, está en tus decisiones y en cómo usas la información. Los astrólogos son charlatanes o Waxicans New Age. Aquí no tiene sentido que uses en tu español porque Waxican es un término que se usa en México, pero pues XD. A ver, este mito tiene doble filo, porque por un lado desacredita una práctica milenaria y por otro lado la elitiza, ignorando sus raíces populares y multiculturales. Y es que la astrología no nació en un retiro en Tulum o en un palacio de hierro. Hipócrates, padre de la medicina, decía que un médico sin astrología es como un ciego con lámpara. Y es que en la Grecia antigua se usaba la astrología médica para diagnosticar. En la Edad Media, astrólogos como Guido Bonatti eran consejeros de los reyes y los papas y les orientaban, por ejemplo, en conflictos bélicos. Gide, el señor del bigote singular, tenía su propio astrólogo que le dijo que si invadía Checoslovaquia con Marte retrógrado, perdería la guerra. Y adivinen quién desobedeció. Pero bueno, mientras que hoy en día la astrología se asocia muchísimo con mujeres blancas privilegiadas, en la antigua Mesoamérica, el calendario sagrado azteca o Tonalpowali era usado por toda la sociedad, desde agricultoras para cosechas y agricultores para cosechas, pasando por guerreros para planear batallas o parteras para anticiparse a los partos. Entonces, ¿por qué ahora parece cosa de gente dentro de burbujas de privilegios? Pues bueno, lo que he investigado es que ocurre una especie de capitalismo espiritual, en el que se empezaron a desarrollar aplicaciones y cursos carísimos que sobresimplificaron y elitizaron un conocimiento que antes era pues oral y comunitario. Las redes sociales también tienen un papel aquí. Y es que si te fijas, los algoritmos de las redes sociales privilegian astrólogos waxicans con buen diseño y hasta que se parecen entre ellos, tanto por cómo se ven como por lo que dicen. Es algo así como el
Échale ganas, bro. Con este curso que solo cuesta $12,000, verás cómo usar la astrología para sanar tu linaje y así tener éxito en la vida, bro. O sea, ya hasta han convertido a la astrología en una especie de, no sé, de autoayuda. Ay, no, pero bueno, en fin. El problema no es la astrología, sino quién habla de ella. Porque lo que hoy es un hobby de influencers por signos fue ciencia, medicina y arte. Funciona por el efecto Forer y otros fenómenos psicológicos. No, hombre, ¿cuántas veces he escuchado que la astrología y también el tarot, funcionan por el efecto Forer, por el sesgo de confirmación, por la atención selectiva, por el efecto Pigmalión, que por el sesgo no sé qué, y que la profecía autocumplida? Aquí en YouTube hay muchísimos videos de psicólogos y gente dedicada a la ciencia que explican cada uno de estos fenómenos de manera detallada. Sin embargo, yo también soy psicóloga y he escuchado, leído, debatido y analizado estos fenómenos hasta el cansancio. Y para resumir, el efecto Forer es, rápidamente, la tendencia a aceptar descripciones vagas y genéricas como personalizadas. Por ejemplo, el eres intuitivo, pero a veces dudas de ti mismo. Y tú de sí soy, güey. Y pues, este efecto fue el resultado de un experimento hecho por el psicólogo Bertram Forer, donde le dio análisis personalizados, dizque, a sus estudiantes, que eran descripciones vagas. Y pues creerán que el 86% se identificó. Bueno, el sesgo de confirmación y la atención selectiva van mucho de la mano, y es cuando recordamos solamente lo que coincide con nuestras creencias, como por ejemplo, si el horóscopo de la revista Miada dice que tendrás un conflicto hoy, entonces tu atención va a estar en los conflictos del día y notarás ese día que sí efectivamente hubo conflicto. Entonces, tenemos una mezcla de esa atención selectiva y del sesgo de confirmación de decir efectivamente, como estuve al pendiente de mis conflictos del día y ocurrieron, quiere decir que lo que dice la revista de mi horóscopo es real, es verdad. Y finalmente, la profecía autocumplida o el efecto Pigmalión ocurre cuando se tienen expectativas o creencias sobre algún resultado futuro y la persona se comporta en consecuencia de eso, haciendo que esas expectativas o creencias se materialicen. Por ejemplo, si a un profesor se le dice, ah, mira, este estudiante es superdotado, ese profesor le va a prestar más atención, le va a proporcionar más ejercicios, un poco, no sé, hasta más difíciles, va a retar su intelecto un poco más que los demás estudiantes y en consecuencia, este alumno va a sacar calificaciones más altas y va a ser visto como efectivamente un alumno superdotado, aunque en un inicio no era así, por lo que se puede decir que, aunque inicialmente el estudiante no era superdotado, pero el profesor al creer que sí, va a actuar en consecuencia de esta expectativa o de esta creencia, haciendo que se cumpla. Así que dicho esto, procedo a decir que no es que quiera desacreditar a la psicología, ni a la investigación, ni nada de eso. Obviamente no, ¿verdad? Sin embargo, lo que pasa y lo que yo he notado, y lo digo con humildad, es que estos efectos que se hablan tanto en videos desde Mr. Doctor hasta Psicoblog y otros canales de ciencia que pues se jactan, ¿no? De decir que la astrología y también el tarot no sirven, porque básicamente usan trucos baratos, como los mentalistas del periodo del espiritismo en Inglaterra, que te dan información vaga, y tú eres quien rellena los espacios en blanco. Es que estos fenómenos el efecto Forer, etcétera, bastan y sobran para desmontar la astrología pop, pero se quedan cortos para desmontar la astrología real, la astrología seria, la real y no la pirata. Lo que intento decir es que muchas críticas, y no es que todas, pero pues no he visto todas y no he leído todas, buscan desacreditar la astrología basándose en una versión superficial o caricaturizada, ajá, es decir, la astrología pop, pero en realidad están desmintiendo algo que ni siquiera representa lo que verdaderamente es la astrología y su funcionamiento. Y es aquí donde tú te podrías preguntar, entonces, ¿cómo funciona la astrología, el tarot? ¿Qué onda? Bueno, lo que he investigado sobre la astrología me llevó a encontrar algo llamado principio de sincronicidad, explicado por Carl Jung. Otra vez aquí el señor Carl Jung. Esto está en sus libros, por ejemplo, ahorita se me ocurre el de sincronicidad, un principio de conexiones acausales, y también el del hombre y sus símbolos. Y bueno, esto de la sincronicidad es el mecanismo mediante el cual trabaja la astrología y el tarot. Jung definió a la
sincronicidad como la coincidencia significativa de dos o más eventos donde algo no causal los conecta. Es decir, las sincronicidades son esas, aunque él dijo que no son causales, son esas casualidades, como por ejemplo pensar en alguien y que en ese mismo momento te hable o te mande un mensaje o tal vez soñar algo que después sucede. Son las formas en que los hechos se van desarrollando, es decir, ¿por qué sucede primero el evento A y luego el evento B y no primero el evento B y luego el evento A? Con esto no quiero decir que la sincronicidad es causalidad, no, no, no. Lo dicho por Jung ya dice, ya expresa que no es causalidad. Sin embargo, el orden en el que ocurren las cosas es lo que denota el mecanismo mediante el cual trabaja la sincronicidad. Jung propuso 3 criterios para diferenciar una sincronicidad de una coincidencia. El primero es la emoción intensa que te sacude, como cuando tienes un déjà vu. El segundo es el significado personal, es decir, que solamente tú entiendes por qué es relevante ese evento. Y el tercero es el de atemporalidad, que indica la ocurrencia de la sincronicidad en un momento extrañamente preciso. Y mira, aquí se me ocurre este ejemplo que te voy a contar así rápidamente. Hace poquito yo iba en Uber a la escuela. Llegó el Uber a mi casa, lo saludé normal, me subí, empezó el viaje. Y pues no platicamos ni nada durante el viaje. O sea, algo tranquilo, temprano, ¿no? En algún momento le pregunté al Uber si le podría pagar el viaje antes de bajarme en la puerta de la escuela para no hacer fila con los carros y pues ya está, ¿no? Entonces me acuerdo que durante el viaje yo estaba en mi onda, en mis pensamientos y un pensamiento con el que amanecí ese día que fue random, o sea, no es algo que yo pensara todos los días, simplemente fue un pensamiento random de ese día era sobre que mi voz estaba fea, que yo no debería de cantar, porque pues a mí me gusta mucho cantar, y de que no debería grabar podcast, ni videos, ni nada. Por algún momento pasó eso en mi mente. Entonces, cuando estamos ya en el último semáforo para antesito ya de llegar a la escuela, ya faltaban unos metros, el Uber me pregunta, oiga, ¿usted, a usted le gusta el karaoke? Y yo de que, pues sí, ¿por qué? Y me dice, ¿y usted va al karaoke? Y yo le dije, no, dije, me da mucha vergüenza cantar enfrente de la gente, no, dije, no, no, no. Y que me dice el Uber, es que usted tiene una voz muy bonita, debería de ir a cantar. Y yo me quedé así de que, ¿qué? O sea, así como lo describe Jung, o sea, en las características de la sincronicidad. O sea, me super saqué de onda porque dije, güey, me contestó el pensamiento que yo estaba teniendo de que pues tengo la voz fea y este señor me dice que tengo la voz bonita. O sea, fue algo súper exacto. Es decir, casualmente, ¿verdad? Pasó después de yo tener ese pensamiento. Y el significado que tuvo esa experiencia fue muy personal para mí. Si te fijas, no es que yo estuviera tomando una descripción genérica de algo en una revista y haciéndola personal, como sugiere el efecto Forer, sino todo lo contrario. O sea, esto que me pasó fue algo muy personal, que solamente yo en mi contexto, y de hecho un contexto mental, porque era un pensamiento, ni siquiera se lo dije a nadie, este, pues que, pero bueno, ese en mi contexto yo lo entendí y tuvo un significado, y pues heme aquí, ahora, haciendo videos en YouTube, usando mi voz, y pues bueno, esa experiencia me dejó pensando en que, bueno, pues a lo mejor habrá gente a la que le guste mi voz, como el señor conductor, y habrá gente a la que no, pero me hizo de alguna manera aceptar mi propia voz. Y pues bueno, como punto y aparte, aquí entra también un poquito el tarot. Para Jung, el tarot no adivina, sino que evoca imágenes del inconsciente que sincronizan con tu realidad. Es decir, el tarot traduce o refleja información que ya tienes en tu interior, o sea, en tu inconsciente, y la canaliza a través del orden en el que salen las cartas de una tirada. Por eso es que jamás 2 tiradas de tarot van a ser iguales, porque ese es el orden que se sincronizó contigo. Pues eso ya es tema de otro video. Así que para cerrar este mito e ir al último, las críticas científicas suelen atacar una caricatura de la astrología, no su versión profunda o seria, como lenguaje simbólico y herramienta de autoconocimiento. La astrología es solo para mujeres.
Ay, no, una disculpa, si eres de España. No tengo nada en contra de España ni de los españoles, ni estoy usando como burla el acento. No sé por qué me dio por hacer esa grabación con los subtítulos, pero más que nada era para diferenciar la narración que yo estoy haciendo con cada uno de los mitos, ¿eh? Y nada más, no es burla ni nada. Pero bueno, sigamos. Uy, pues miren, aquí la historia demuestra un poquito lo contrario en temas de que la astrología es solo para mujeres. Los antiguos astrólogos eran hombres. En la Edad Media, figuras como Guido Bonatti, astrólogo de Federico II, eran consejeros reales que decidían guerras y coronaciones. En el Renacimiento, por ejemplo, también Nostradamus y Johannes Kepler, sí, sí, el astrónomo, hacían cartas natales para la realeza. El giro ocurrió en el siglo XX, cuando la ciencia, vamos a decir que masculinizó, por así decirlo, el conocimiento serio, entre comillas, como la astronomía o la física, dejando a la astrología como pues una pseudociencia. Ya después el marketing la vinculó a revistas femeninas como la revista Cosmopolitan, que esa fue la que nació por ahí de los años 60, y de ahí que ahora figuras como, no sé, Rob Papersheet, yo he escuchado, digan que la astrología la consumen las mujeres blancas privilegiadas. Y es que veo y noto que, pues, no sé, se ridiculiza a las mujeres por creer en la astrología, que pues no es como que la astrología sea una deidad, ¿verdad? Pero bueno. Y aunque no me consta que la mayoría de expertos astrólogos sean hombres, sí que hay muchísimos expertos astrólogos hombres y a lo mejor más que mujeres, ¿eh? Pero esto no, pues ya no me consta. A lo que voy es que los hombres han estado desde el inicio involucrados en la astrología y no es cosa de mujeres o de una clase social específica. Durante siglos, la astrología fue una herramienta de poder de los hombres, así que eso de que es de mujeres, pues no, no es cierto. Y pues aquí me acordé del meme de Will Smith, porque no porque sea mujer significa que estudia astrología, o sea, sí estudia astrología, pero no porque sea mujer. Y bueno, espero que el video te haya gustado y te haya aportado algo. Admito que este fue un video muy difícil de hacer para mí porque, ay, la astrología es un tema que a mí me apasiona muchísimo y pues traté de contenerme, mantener cierta calma, cierta serenidad para explicar las cosas porque en este video, ni en el canal, ni en nadie, en ningún lado, estoy tratando de convencerte a ti ni a nadie de que crean lo que yo creo. Al contrario, quiero que las personas, que tú, que estás viendo, que estás escuchando este video, te formes tu propio criterio, te formes tu propia opinión, investigues, etcétera. Sin embargo, sí sentía yo que ya era muy necesario hacer este video porque pues hay mucha desinformación respecto a muchos temas y la astrología no es la excepción, así que si te gustó el video, dale like, suscríbete, comparte, comenta. Si no te gustó igual, dale like o dislike, comenta, pero recuerda siempre mantener, por favor, el respeto, ya que comentarios groseros u ofensivos, pues los voy a tener que borrar, porque yo estoy buscando una comunidad en la cual compartir información sobre estos temas sin prejuicios y sin polarizar, ya que pues ya bastante polarizada está nuestra sociedad actual. Y pues también recuerda que yo soy un estudiante que te comparte lo que va aprendiendo, lo que va descubriendo. Y es difícil platicar de esto, ¿eh? Porque generalmente te tildan de loquito del centro o de que no sabes de lo que estás hablando. Y no falta el dogmático científico que te quiere desmontar y bla, bla. Bueno, en fin, si hay algo que he descubierto estudiando astrología es que no es una ciencia. La astrología no busca ser una ciencia y no debería ser una ciencia. En mi opinión, la astrología para mí es un arte. Es como cocinar, como hacer música, porque se emplea la sensibilidad, los sentidos, la introspección, la intuición. Claro que también hay conocimiento, pero es un conjunto de cosas que se orquestan para eso que dice el templo de Apolo en Delfos. Conócete a ti mismo. Y si pues la astrología, el tarot o cualquier otra herramienta te ayudan en ese viaje, perfecto. Si no, también perfecto. Lo importante es que sigas buscando, que sigas cuestionando y sobre todo escuchándote a ti mismo o a ti misma. Así que gracias por estar aquí. Adiós.